buenas amigos de Supermotor Online, volvemos con la sección rodando y lo hacemos con la Voge 525 DSX, un modelo que viene actualizado. Antes teníamos el motor 500 y viene actualizado sobre la misma base, pero ahora es un poquito más grande, tiene más cilindrada y un pelín más de potencia, siempre en el límite del carnet A2, los 47,6 caballos. Como veis, sobre todo la actualización viene cargada de una estética muy agresiva, muy nueva, que aparenta ser una moto de más cilindrada aún, pero con la sencillez y la electrónica básica para conseguir unos precios ajustados. Así que nada, vamos a empezar con la prueba de esta trail china. Comenzamos el análisis estético de la moto por el frontal, un frontal que trae, como ya decía antes, muchas novedades. Tenemos, como veis, esta nueva mirada que incluye una tecnología full LED, muy agresiva, muy hacia el centro, con este pico que predomina a modo de ceja y luego acompañado de este guardabarros en forma de pico de pato tan típico de las trail de hoy en día. Además viene acompañado por un montón de plástico del carenado que le hace tener más empaque, en este caso estos tonos grises plata muy chulos. Luego hay zonas muy tridimensionales con texturas diferentes, parece que hay un trabajo de elaboración bastante chulo. El ajuste además es bastante bueno, no vibra nada, no cruje nada, al menos durante este tiempo que la estamos probando. Y luego más abajo en el carenado nos encontramos ya los primeros toques de color, en este caso la D y la S, que son el modelo en sí, que es el 525 DS, y recordemos que la X viene por el que es el modelo más trail, que en este caso solo se ha presentado no tendríamos una DS normal, solo está la DSX, que lleva esta llanta de 19 pulgadas delante como mayor diferencia. Una llanta que, como veis, tenemos multirradio y dos discos delanteros de 298 milímetros con una pinza Nissin de doble pistón que frena suficientemente bien para el peso total de esta moto. Abrazando a la rueda tenemos este guardabarros práctico de plástico acabado en negro, bastante resultón y que va muy bien a juego con las barras de la horquilla, que la tenemos, es una horquilla invertida en dorado que le sienta bastante bien y nos hace recordar a otras trails de mayor cilindrada. Por la parte de arriba no nos olvidamos la protección aerodinámica, muy importante. Tenemos esta pantalla, un formato bastante deportivo que va muy a juego con la moto y es ajustable en dos posiciones. Esto sería la posición más alta. Luego en marcha os contaré si es suficiente o no para taparnos el aire. Si seguimos por el lateral, vamos viendo cómo de ese exceso de plástico que tenemos en la parte delantera vamos a acabar con un final bastante sencillito, bastante más de aspecto campero, sin pasarnos, porque es una moto asfáltica sobre todo, pero vemos cómo va bajando las alturas. Reseñable, el asiento está a 830 milímetros y además es muy estrechito. Llegaremos mejor que a muchas naked del mercado actual. Es una moto que engaña bastante y que consigue que todos podamos llegar sobradamente al suelo. Punto muy positivo. El asiento, como os digo, un mullido que en principio tiene buena pinta, luego veremos si es así de verdad, y buena superficie para el acompañante. Tenemos un asiento trasero que parece bastante aprovechable. De serie también tenemos este final de chasis que acaba con este portaequipajes en la parte trasera. Si queremos podremos incluir maletas laterales que vienen como opción en esta Voge. Aspecto campero, tenemos el escape, un escape que viene protegido por este plástico acabado en símil de fibra de carbono, también el final del colín, y la rejilla que viene para tapar la zona de los silenciadores, que también le da un aspecto bastante radical. En cuanto a la rueda, tenemos un ancho de 150 con estos Metzeler Tourance, muy típicos para motos trail más bien asfálticas, aunque podremos hacer alguna excursión por lo marrón sin pasarnos, obviamente, porque ya os digo, esta es una moto para disfrutar en asfalto. Por último, en la trasera tenemos aquí debajo de la parrilla del portaequipajes, tenemos un piloto con LED, tenemos una firma lumínica en forma, parece de una M estirada, y luego en la parte de abajo la luz de freno en diodos múltiples. Detalle curioso también, los intermitentes son
dinámicos. Ahora os los enseñaremos. Y ya está. Así que, como veis, es una moto con un diseño muy aparente y que quiere quitar muchos clientes al resto de marcas, sobre todo a Honda. Y lo prometido es deuda. He dicho que es una moto para todos los públicos en cuanto a estatura. Me voy a subir para que lo veáis. 1,74 mido. Parece que va a ser grande, pero una vez que nos ponemos en ella, vemos cómo se flexiona incluso las piernas un poquito. Para el músculo que tiene, la verdad es que han hecho un trabajo genial para que lleguemos lo más cómodo posible. Es muy estrechito de esta zona y eso facilita mucho las cosas. Sí que molesta un poco la estribera, pero bueno, en la mayoría de motos no va a suceder algo similar. Y el mullido es bastante bueno, tiene buena pinta. Veremos con los kilómetros si vamos haciéndolo ceder o no, pero en principio tiene buenas sensaciones. La imagen que tengo desde el puesto de conducción es brutal, parece que vamos en una Adventure grande, de cilindrada ya de 800, da mucho el pego y es una sensación bastante buena de llevar una buena moto. La posición muy buena también, tenemos un manillar elevado, además hay mucho contraste con la altura del asiento, por lo tanto sí que sentimos que vamos en un buen camión en cuanto a robustez. Y todo a mano, las piñas sencillitas, ahí sí que se puede notar un poquito la calidad de materiales, no digo que sea malo para nada, tenemos todo en su sitio, para todas las opciones que tenemos no hay mucho botón y como veis la pantalla me queda un poquito baja estando en su posición más alta, así que es probable que tengamos alguna turbulencia durante nuestras rutas. Y poco más. Yo creo que es una posición bastante buena. Las estriberas, como veis, tengo casi en ángulo de 90 grados la rodilla, o sea que para hacer muchos kilómetros va a ser una gran opción. Así que nada, con este tiempo voy a arrancarla para que la escuchéis y luego nos ponemos en marcha. Pues nada, ya lo habéis oído, un sonido sencillito pero resultón, así que me pongo el casco y empezamos. Comenzamos la prueba de esta Voge 525 DSX. Como ya os he contado antes, una moto que tiene bastante actualización, tiene un diseño muy chulo que ya os he contado y que si nos centramos en la parte mecánica también ha recibido mejoras, sigue siendo el mismo bloque pero han aumentado un pelín la cilindrada y han actualizado para refinarlo un poco, así que ahora durante esta prueba vamos a ver si eso se cumple. La primera sensación que tengo es que es un motor muy suave, muy silencioso, suena muy parecido a los anteriores y al de otras marcas y al menos en velocidades bajas no transmite mucha vibración. Está estable, es bastante cómodo. El asiento la verdad es que tiene un mullido interesante, tiene unas formas muy buenas, ya habéis visto que llego muy bien al suelo. Tiene pinta de que pueda ser una moto bastante adecuada para trayectos largos. Habrá que verlo. La verdad es que la sensación que da a sus mandos es que vamos en una auténtica trail de 800 o de la cilindrada que sea, pero parece más de lo que realmente es. La verdad es que el diseño y la forma de encaje de plásticos y demás del carenado es excepcional y parece una moto de nivel. Y con esto no quiero decir que sea una moto que no tenga nivel, pero bueno, que sigue siendo una moto para el A2 con un precio bastante contenido y sorprende porque al menos la estética exterior, digamos, es intachable y parece que hay calidad. No veo tanta calidad en sus mandos, las piñas se las nota un poquito anticuadas, la pantalla pese a ser enorme, con el brillo del sol o incluso con un poquito de luz que tengamos, aunque esté nublado, ya nos va a impedir ver con claridad. Menos mal que los dígitos de la velocidad y demás son muy grandes, son para ciegos casi, pero eso sí se nota un poquito de antigüedad, pese a ser un modelo nuevo, en eso, las piñas y en la calidad de la pantalla. Pero bueno, dentro de la pantalla ya habéis visto
tiene muchísima información, tenemos la velocidad en un primer plano muy bueno, y luego toda la información está a la vista, no tenemos que andar toqueteando casi nada, tenemos el consumo medio, tenemos kilómetros parciales, tenemos el control de presión de los neumáticos, tenemos también el botón del control de tracción y del ABS, o sea que está todo muy al alcance. Una de las cosas que buscamos en una trail es que nos proteja bien del aire. En cuanto a carenado, va servida de sobra, pero la pantalla puede que con este aspecto deportivo que le han querido dar se hayan quedado un poquito cortos. Ya hemos visto que tiene dos posiciones, una más alta y otra un pelín más baja, pero no hay mucha diferencia, y aun con la posición más alta es difícil que nos cubra enteros y tendremos un poquito de aire en la cabeza con facilidad. Una de las cosas que me está sorprendiendo durante la prueba de esta moto es la frenada del freno trasero. No sé si es que es muy intuitiva, con una posición perfecta del pedal, pero noto que frena muy bien, incluso mejor que el de adelante. No estoy quitando mérito al de adelante, tiene un buen tamaño, son 298 milímetros, doble disco, pero sí es verdad que el trasero me gusta. Le he pillado el truco bastante fácil, bastante rápido, y me da bastante seguridad. Como también me da seguridad el aplomo que lleva. Por un lado, en parado se mueve con facilidad, en seco no supera un poquito los 190 kilos, pero en marcha es una auténtica delicia porque va súper suave. Es una moto que parece parecería una naked en cuanto a reparto de pesos y demás, porque entra en las curvas súper fácil, súper bien, y además eso, con un aplomo digno de una moto de más empaque. El motor sigue siendo bastante tranquilo, pese a esa potencia que podría dar para mucho con el peso que no llega a los 200 kilos, sí que es bastante pachorro. No para mal, tiene fuerza, tiene una potencia suficiente para incorporaciones y demás, pero se le nota que va mucho más cómodo a bajas revoluciones. Si te pones a correr, va a correr de sobra, se va a poner a la velocidad que tú quieras, incluso al más de lo permitido, pero sí es cierto que ahí ya van a entrar las vibraciones, sobre todo las he notado en el asiento y en las estriberas, cosa que puede ser más de la unidad de prueba, no lo sé, pero es una moto muy cómoda que a nivel de velocidad legal, digamos, te vas a encontrar de maravilla. También me está sorprendiendo que aquí en la pantallita aparece el consumo medio en 3,6. Sí es cierto que no lo he reseteado antes de coger la moto, o sea que venía ya con ese consumo medio el día que la recogí, pero 3,6 litros lo veo bastante poco. Haciendo el cálculo más o menos de esta semana, se ha acercado más a los 4,2 litros más o menos. Sí es cierto que no es un dato del todo fiable, porque las pruebas que hacemos pues intentamos exprimirla un poco, hacemos urbano, hacemos carretera, va a depender de nosotros. Sí es cierto que es un motor que sabemos que no consume mucho, pero ese 3,6 no sé yo. Yo pondría eso, 0,5 litros más de media. Y el punto positivo se lo lleva, por supuesto, la iluminación. No solo es estéticamente bonita, sino que está muy bien integrada. Además tenemos los antinieblas que aportan una estética chulísima, pero encima puede aportar un poquito más de campo de haz de luz para llegar a las esquinas, cosa que con solo el frontal, las luces de cruce, se quede un poquito corto. Pero vamos, he estado casi todo el tiempo con las antinieblas encendidas porque daban más seguridad, sobre todo ya al atardecer y al anochecer. Creo que es un complemento que le sienta de lujo. Todo esto que os he contado es por un poquito más de 6.000 euros ahora mismo. Creo que es un precio que no tiene rival ahora mismo. La mayoría de sus rivales de 500 centímetros cúbicos están en torno a los 7.000 euros más o menos. Y no os digo para nada que esto sea una ganga. Es una moto que tiene muchas luces y sombras que, depende el gusto y las necesidades de cada uno, pueden quedar totalmente en el olvido, porque ya os digo que la calidad de las piñas o el diseño de las piñas puede ser algo muy secundario. Sí es cierto que le pondría un poquito más de brillo a la pantalla, pero por lo general es un producto muy redondo, con una estética muy atractiva, con un motor más que fiable y más que cumplidor en todas sus facetas, y que está hecha para robar ventas a las grandes marcas japonesas, y creo que van por el buen camino. Boge tiene mucho futuro. Pues terminamos la prueba de esta Boge 525 con unas impresiones bastante positivas. ¿Por qué? Primero, el motor está más refinado, tiene un pelín más de fuerza, se nota más suave. Y segundo,
la estética que obviamente ha dado 3 pasos de gigante y que ahora muestra un carácter y una fuerza que antes quizá era más esbelta, tenía una línea un poquito más fina y que yo creo que el músculo que presenta ahora es mucho más adecuado para la moda que tenemos ahora mismo en los diseños de las trail. Por lo demás, buena frenada, buenas suspensiones, un puesto de conducción que, como ya os he dicho, es muy cómodo para 1 y 2 personas y además, si no pasamos de esos 120 km por hora, las vibraciones son bastante contenidas, simplemente, como ya os he contado, esto es lo único que suena mucho porque debe hacer, quizás sea en esta unidad de prensa, pero hay un leve ruidito que nos acompaña según subimos de revoluciones el motor. Y nada más, yo creo que es un producto muy redondo, a un precio que encima ahora tiene descuentos y está por encima de los 6.500 euros, así que es un modelo muy a tener en cuenta, que es bueno, bonito y el más barato del segmento actual. Así que nada, agradecer a Boge la cesión de esta 525 y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, darle un buen like al vídeo si os ha gustado y darle también a la activación de la campanita para recibir las notificaciones. También os podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter y encontraréis la prueba escrita de esta moto y otras más y también coches en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!